Beautiful, glorious. You are, you are. Lindo es. Gloria a ti. Cristo, Cristo. Lindo es. Gloria a ti. Cristo, Cristo. Take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Mira hasta tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus me leva hasta tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus me leva hasta tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. So take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. So take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see No nos nuestros pecados, Señor. Gracias por iluminarnos en la que tú más poder. Señor, hoy, Señor Jesús. Sí, Padre. En el nombre de Dios, Mauricio. Ok. Esta ya es la última clase del Evangelio panorámico. Así que hoy llegamos al final. Vamos a hacer un pequeño recuento Va a ser un pequeño recuento. Y vamos a llegar de todas maneras allá al final, donde nos quedamos la semana pasada, donde ya el Señor expira, da el Espíritu y hace esta gran manifestación de entrega, de amor hacia el Padre y hacia nosotros, haciendo esto de hacernos uno con Él y Él uno con el Padre, ¿ok? Pero vamos a regresarnos un poquito porque Él acaba de... una noche antes, o una tarde antes, cuando Él está con sus discípulos ahí comiendo, Él ofrece la copa de un nuevo pacto. Así que vamos a regresarnos un poquito como en la historia, unos cuantos años hacia atrás, cuando Dios les dio el primer pacto, ¿ok? Y cuál es la razón por la cual Él está ofreciendo este nuevo pacto. Así que les voy a leer un poquito de Éxodo 19. En Éxodo 20 es donde el Padre baja, habla y todos escuchan.
Entonces, Éxodo 19 es un poquito antes, donde ya Moisés está empezando esta negociación como intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Así que él está negociando, y este es Éxodo 19. Vosotros vistes lo que hice a los hijos de los egipcios, perdón, otra vez, 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, porque él va a hablar en Éxodo 20, él va a hablarle a todo el pueblo. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, quiere decir que lo que va a hablar en Éxodo 20 es el pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, Éxodo 19:6, y vosotros todos, porque aquí Dios les está proponiendo el pacto, vosotros seréis, si oyen y guardan mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Por eso es que Pablo no tiene problemas para identificar al pueblo que está regresando con esta gente del pacto, y tampoco Pedro cuando dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Por qué? Porque nos iba a hacer un reino de sacerdotes que anuncian. ¿Okay? Estas son las palabras que les vas a ir a decir a los hijos de Israel. Veles a decir esto. Yo voy a hablar con ellos en Éxodo 20. Voy a hablar. Si ellos ponen atención y lo hacen, guardan este pacto, entonces van a hacer esta situación de ser un pueblo escogido, un tesoro para mí. Entonces vino Moisés con esa grande propuesta y se las pone enfrente al pueblo. Vino pues Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y ellos qué respondieron? A una respondieron y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés regresó otra vez al monte y le dijo todas estas palabras a Jehová. El pueblo sí quiere. Y entonces en Éxodo 20, el Señor va a ver una nube espesa y él va a descender y va a empezar a hablar. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Y empieza a hablar todo lo que ya sabemos porque no lo aprendimos de memoria. Quiere decir que aquí Dios, Éxodo 20, les está ofreciendo un pacto. Éxodo 20, 18, cuando él acaba de mencionar las 10 palabras, el pueblo se queda como que quiere morirse. Está viendo una transformación, su corazón está recibiendo la voz de Dios que quiere cambiarlos, que los está confrontando con su personalidad y todo lo que han venido haciendo ellos y lo que ahora tienen que hacer para permanecer este pacto. Entonces dice Moisés, habla tú con él y nosotros te vamos a oír. Todo el pueblo consideraba las voces, estas son voces o estas son lenguas, llamas. Esta palabra y las no existe, estas voces de llamas. Da la casualidad que aquí van 50 días después de que salieron de Egipto. Esta es Shavuot, han pasado 7 semanas de que salieron. Por eso este es el Pentecostés, Dios hablando y está hablando en lenguas de fuego, ¿verdad? Porque había gente que había salido de Egipto que se le apegaron, muchos extranjeros, y Moisés dijo, ¿y estos qué? ¿Cómo le hacemos? Mientras obedezcan las mismas palabras que yo les he hablado, son parte de Israel. Entonces, por eso es que Dios les está hablando con estas voces o estas lenguas de fuego al sonido de la bocina, y el monte que humeaba, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y ahí está todo lo que oyó el pueblo, los 600,000 sin contar niños y mujeres y todos los extranjeros que se habían venido. O sea, estamos hablando de millones de gentes. 600 hombres, esos ya son maduros y adultos, más de 20 años. Pues muchos de ellos estaban casados. Sus esposas, las mujeres. Ahí estamos hablando de 1,200,000 nada más, y cada quien estaba casado con una esposa. Si tienen 2 hijos, estamos hablando ya de 2,400. Houston tiene 5 millones con todo el contorno, es un gentío. Entonces, pueden imaginarse el espacio que se necesitaba para reunir, digamos ya sin exagerar, más de 1,000,000 de gentes. ¿Ok?
debe haber sido muy grande la explanada. Por eso los lugares donde dijeron aquí fue, no, porque se necesitaba una explanada. Y esa explanada que han encontrado no está donde ahora decimos que es Sinaí, sino está en Arabia Saudita. Bueno, ahí lo pueden investigar. Entonces, vamos a saltarnos a Éxodo 24, porque ya vimos que el pueblo oyó, Moisés va, y si quieren, ok, vamos ya a formalizar esto, y Moisés baja, porque Dios le dice, reúnete a los sacerdotes y a los líderes, y esto ya lo vamos a formalizar, porque este es un pacto. Un pacto se consiste básicamente, por lo menos, o mínimo, una propuesta, una aceptación de esa propuesta, una ratificación en este caso era con sangre, con un sacrificio y una cena de confirmación. Todos estos elementos están en este pacto y también van a estar en el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces Moisés viene y escribe todas las palabras de Jehová. ¿Cuáles palabras? Porque él subió al monte. ¿Acaso Dios le va a dar nuevas cosas al pueblo para que las haga? No, porque ya habló, todos oyeron lo que iba a hacer. 10 palabras. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque este pacto es con las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Okay, aquí no está ofreciendo, estos holocaustos no están siendo ofrecidos por los levitas solamente. Okay, porque este es un sacerdocio antes de que fuera ordenado el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico y los levitas como los ayudantes de los sacerdotes. Entonces estos jóvenes eran descendientes de las 12 tribus de Israel, porque este es el sacerdocio original, este es el pacto original, ¿ok? Y envió a estos mancebos de los hijos de Israel, no nada más de Leví, de los hijos de Israel, y ofrecieron holocaustos, sacrificios pacíficos a Jehová, becerros, y Moisés tomó la mitad de la sangre de ese sacrificio y la puso en 2 tazones porque la dividió. ¿Okay? Y esparció una mitad de la sangre sobre el altar donde había puesto este rollo. Porque aunque ustedes no lo crean, antes de que Dios escribiera con su dedo de fuego en las tablas de piedra, Moisés la escribió ya sea en una piel o donde la haya escrito. Pero fue Moisés en este rollo. Tenía que ser algo que se enrollara, porque aquí está la palabra rollo. Así que tomó el libro de la alianza y la leyó a todo el pueblo. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Dios había hablado. Éxodo 20. Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todas estas palabras, ¿ok? Y la leyó al pueblo, y ahí una vez más haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y la obedeceremos. Por segunda vez, ahí el pueblo de Israel está aceptando este primer pacto. Antes de que Dios hablara, habló Dios, todos oyeron, dijeron sí, pero sube tú. Y ahora Moisés los vuelve a escribir, los lee, por si había alguna confusión, lo vuelve a leer ahí, ya ensangrentado, ya ratificado el pacto, ahí todavía se pueden echar para atrás, pero no, ahí dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Ok? Y Éxodo 24, 8, dice, bueno, ya lo leímos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La mitad de la sangre, porque la sangre la divide, la mitad de la sangre la ponen en tazón, la mitad está sobre el altar y sobre el rollo, la otra mitad sobre las personas que habían subido, los ancianos, los líderes y todas estas personas. Y ahí cae la sangre de este pacto. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hasta ese momento ya hubo una propuesta en varias ocasiones, una aceptación en varias ocasiones, ya hubo una rectificación con la sangre sobre el rollo y sobre los líderes que lo han aceptado. Hasta ahí ya, ahora lo único que falta es una confirmación o una cena de confirmación. ¿Y qué va a pasar? El Padre va a descender, sus pies, ellos van a alcanzar a ver a sus pies, está descendiendo como de zafiro, y baja y come con ellos. No extendió
a su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, que sí, no los mató. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Porque ahí está Dios cerrando este pacto. Aquí se cierra el pacto desde Génesis 1:1 hasta Éxodo 24:11. Aquí ya no se le puede añadir nada a este pacto. Todo lo que pueda venir después va a ser otra cosa. De hecho, este es el pacto, ahí se cierra. Ellos en menos de 40 días van a quebrar este pacto. Y Dios va a habilitar una ley que va a incluir el pacto, los mandamientos dentro de la ley. Pero esta es la gran confusión. La ley no es lo mismo. Este libro de la ley que va a ser creada después de que se quiebre este pacto. ¿Por qué se va a crear esta ley de sacrificios de animales? Porque se va a quebrar este pacto. ¿Ok? Ahora el Señor, Yeshua, está ahora, ya vimos que cumplió literalmente todas las fiestas. Nos vamos a adelantar muchos años adelante. Este pacto está quebrado. En su sustitución ha habido una ley, un libro de la ley, como una herramienta para poder caminar, como un bastón, como una pata de palo. Prácticamente la palabra que dice que añadió o porque puso o instituyó la ley como una prótesis. Es lo que el pueblo de Israel estuvo caminando con esta prótesis hasta que viniera la restauración mesiánica, lo dijo Moisés. Y aquí ahora ya tenemos a Yeshua muriendo y antes de morir ofreciendo esta copa del nuevo pacto. Quiere decir que pasaron muchos años, pero llegó finalmente. Y él ahora va a derramar su sangre, como lo vimos la semana pasada, y ese es el nuevo pacto. Ahora el nuevo pacto está abierto. ¿Ok? Y al mismo tiempo él está celebrando las fiestas. Ya pasaron 63 semanas ahí, hasta ahí. Faltan 7. A partir de ahí, de su muerte, van a pasar 7 Shabbats, donde él se va a estar apareciendo por 40 días. Y los últimos 7 días, porque acuérdense que estuvo 3 días. Luego se les va a aparecer 40 días, son 43 días. Faltan 7 días. De un Shabbat a otro, y luego al siguiente día, que es domingo, que es el 50, o es el día primero. Ahí el pueblo, los apóstoles van a estar unidos y van a volver a recibir este sello del pacto, donde van a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Ok? Todo está así tan perfecto. Pero Yeshua está haciendo la realización o el cumplimiento de todas estas fiestas. Primero las hizo literal y ahora espiritual. ¿Cómo? Él va a morir en la fiesta del Pesach. Entre las 2 tardes, ahí es el crucificado. Al tercer día después, 3 días y 3 noches después, él va a resucitar. ¿Ok? Siendo él los primeros frutos. Y luego va a venir un sábado y después se van a empezar a contar los sábados. 7 sábados y después va a venir el Pentecostés. Él lo está haciendo todo exactamente. Pero ya vimos, vamos a hacer un pequeño recuento la semana pasada, que antes de que fuera crucificado Yeshua, Pilato, y según Pilato y toda su investigación jurídica que hizo, lo encontró ¿qué? Inocente y sin culpa. Según Herodes, porque se lo tuvieron que llevar a Herodes, porque dijeron, pues es Galileo y tú tienes jurisdicción y que no, tampoco. Hazme un milagro, a ver qué vas a hacer. No hizo nada, lo golpeó, pero dice, no encuentro una falta en él. Y inclusive Judas Iscariote, el que lo entregó, lo encuentra. ¿Cómo lo encuentra? Inocente. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en Mateo 27:3. Vamos a leerlo. Entonces Judas, el que le había entregado, antes de que muera el Señor, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata ¿a quién? A los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Lo hubieras pensado. Y arrojando las piezas de plata en el templo se fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, ya saben, hasta el máximo de la hipocresía, este dinero ya no lo podemos tomar, no es lícito, según nuestras leyes, echarlo otra vez en los tesoros de los dones, porque pues
pagamos para que asesinaran a una persona. Entonces ya no lo podemos tomar. Y con eso van a comprar un campo para que se cumpliera lo que dijo el profeta, que se iba a comprar el campo del alfarero. ¿Ok? Ahora, Pilato, veredicto inocente, Herodes inocente, inclusive la gente, la multitud va a decir que es inocente. Judas ha dicho que es inocente. ¿Quiénes son los únicos que dicen que es culpable? Crucifíquenle, según los líderes religiosos. No es que yo la tenga en contra de los líderes religiosos, es Yeshua y es la palabra de Dios, que a través de todo lo que hemos estado leyendo se encuentra como agitadores en contra de los profetas desde el Antiguo Testamento a los líderes religiosos, porque han amado el poder, y fue que Dios, este pacto, cuando lo quebraron y Dios les da una ley, les da un gobierno a cómo se tienen que manejar y puso líderes religiosos, esos líderes religiosos abusaron, como ya lo vimos en la parábola de la viña, han abusado, ¿ok? Pero ellos han dicho que es culpable. Vamos a continuar. Cuando Él ya está ahí, ¿verdad? Va a haber tinieblas, Marcos 15:33. Uno dijera, bueno, hubo tinieblas, fue un eclipse. Bueno, un eclipse duró 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora nona. Así que hay que dar la explicación que estudió aquí. ¿Ok? La otra cosa dice, sobre toda la tierra. Un eclipse, ya vimos el último eclipse que pasó aquí en Estados Unidos. Abarcó solamente 180 millas o 190 millas. No era mucho. Y viajó desde Seattle hasta acá, hasta las Carolinas. Y fue viajando esa distancia, ese círculo de sombra hasta allá. ¿Ok? Por eso es que a veces pienso que la luna no es tan grande. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esta es otra situación. Aquí el Padre está indignado y ha puesto debajo de sus pies, como dice el Salmo, a los querubines y nubes por escondedero, porque él hubiera podido haber destruido toda la creación en ese momento por lo que le están haciendo a su hijo, pero él puso por escondedero nubes para no destruir a toda la creación. ¿Ok? Eso lo explican muy bien los salmos. Lucas 23:47. Y como el centurión vio lo que había acontecido, ya vimos la semana pasada, el terremoto, se abren las tumbas, se ven las marcas, les hice el comentario rabínico que el arca estaba enterrada en el Monte de los Olivos, cerca de las tumbas, y cuando se abrieron las tumbas, empiezan a abrir las tumbas, ahí donde estaba el Señor crucificado, se abrió un espacio y este comentario dice que ahí estaba el arca del pacto y su sangre cayó literalmente sobre el propiciatorio. Vayan ustedes a hacer su investigación. Hay otro punto que quiero aquí comentarle. También estos son libros o apuntes muy, muy antiguos, no están en la escritura. Pero ya sabemos que no todo está en las escrituras. Okay, aquí les voy a hacer una pregunta para aquellos que dicen, bueno, ¿por qué haces comentarios que no están en la Biblia? Voy a hacer este comentario que no está en la Biblia. Pero antes de hacer este comentario que no está en la Biblia, quiero hacer un comentario que unas personas hicieron en el Nuevo Testamento de cosas que supuestamente pasaron en el Antiguo Testamento, mas sin embargo los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia no relata nada de lo que estos personajes del Nuevo Testamento están haciendo. Uno de ellos. ¿Por qué Pablo sale con el nombre, ¿verdad?, de las personas que están lanzando la vara para que se convierta en serpiente? ¿Tendría él acceso a otros libros? Okay, él de repente sale, yo ya leí todo el Antiguo Testamento y sobre todo el relato de Éxodo, no lo dice, otras cosas. ¿Por qué se dice en el Nuevo Testamento que el arcángel y el enemigo se estaban peleando por el cuerpo de Moisés? Cuando lo mencionan en el Nuevo Testamento es porque ellos tienen acceso a otras escrituras que nosotros no tenemos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Quiere decir que ellos están haciendo comentarios que no están en la Biblia. ¿Ok? No están en nuestros rollos, en nuestros libros. No quiere decir que están mintiendo, porque están siendo en ese momento inspirados por Dios.
Pablo debió haber sacado de alguna manera. El libro de Enoc, ¿por qué lo mencionan varias personas en el Nuevo Testamento? Y más sin embargo, ya no lo tenemos. Jubileos y varios libros que no voy a mencionar, ¿ok? No les vamos a hacer publicidad. Pero lo que quiero decir es que hay que estar abierto y escuchar estos comentarios y que sea Dios el que nos diga si hace sentido o no. Yo los he leído todos y muchas cosas de ahí hacen sentido con los 66 libros que tenemos, ¿ok? Así que vean lo que pasó aquí. Como el centurión vio lo que había acontecido, todavía no voy a hacer el comentario, déjenme leer aquí. De una vez se los voy a hacer. Les comenté la vez pasada. Este escritor del primer siglo y del segundo siglo, escritores que venían pasándose la información, dicen que David, cuando llegó y unificó el reino de Israel, cuando unificó las 12 tribus de Israel y juntó todo este reino, él venía, porque venía pasándose, ¿quién se acuerda de la vara de Aarón que reverdeció? Esa vara la venían pasando de sacerdote en sacerdote, de sacerdote en sacerdote. La tenían guardada en el arca. Cuando llega David y ya han secuestrado el arca y la trae de regreso, él saca la vara y la siembra. Son comentarios así, medio raros. En el huerto de los olivos. Pero este es un almendro. ¿Ok? Y este es un almendro, este árbol va a estar ahí. Y es en el que Yeshua va a ser clavado. Hagan ustedes sus investigaciones. Cuando voy a hacer un comentario seguido a eso que acabo de mencionar. Yo sé que lo estoy nada más mencionando, pero sé muchas preguntas que a uno le salen. Ahí están, son 3 personas, aunque bueno, unos dicen que son 5 personas que están ahí en el monte siendo crucificados. ¿Ok? En un tiempo yo también hablé de eso. Había 2 a la derecha, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno enfrente y uno atrás. Ahora, este comentario, y ustedes hagan su investigación, ¿ok? Este comentario que estoy haciendo acerca de este árbol de almendro que está ahí en un lado del árbol del Monte de los Olivos, estuvo ahí como testimonio. Para David ese era un testimonio de que el Señor los había traído y ahí los había plantado. Ahí va a morir Yeshua, ¿ok? Enfrente de los huesos que estaban sembrados enterrados, de Adán, dando a entender sobre los huesos de la primera persona de aquí en adelante, todos iban a tener la oportunidad de ver esta sangre literal caer del cuerpo del Mesías. Esto es interesante, esto es poderoso. Otro comentario aquí de una vez os voy a hacer. Todos estos comentarios, como les dije, no están aquí en la Biblia. Son comentarios que escritores de antes del primer siglo estaban ahí y han pasado de generación en generación. Pero termino con este comentario. Yo soy soldado, ¿ok? Aquí tengo a 3 personas, ¿ok? Que están crucificados. Ya la Biblia ha identificado que está uno a la derecha y uno a la izquierda. No dicen uno atrás y uno adelante. Las 2 veces y las 3 veces que lo mencionan uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿ok? Malhechores. Yo soy el soldado, me han dado la orden que le corte, que le quiebre los huesos. Le voy a quebrar los huesos a este. Oh, sigue Yeshua. No, todavía no se los voy a quebrar. Se los voy a quebrar a este y luego voy a regresar a este. No es una rutina normal. ¿Por qué se tendría que hacer así? ¿Y qué? Iba a agarrar esto como... ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué? Algo como esta vara. Dame, aquí está. Ahora voy a tomar esto como un árbol. Díganme si va a hacer sentido o no. Este es el árbol. Un árbol. Imaginamos un árbol porque de hecho la palabra cruz no aparece por ningún lado ahí. ¿Okay? Eso también es otra cosa que a mí me trae loco. No aparece la palabra cruz, aparece la palabra madero o árbol. Así que me voy a inclinar para esta explicación que él está muriendo en un árbol. Claro, le van a clavar, van a poner un travesaño para él ser
crucificado de esa manera, ¿ok? Pero ahí está el árbol sentado. Dígame si no va a hacer sentido que aquí van a poner a un malhechor, a Yeshua, a un malhechor, ¿ok? Uno está a la derecha y otro está a la izquierda, ¿ok? Entonces, si yo empiezo aquí, le quiebro las piernas a este, luego le quiebro las piernas a este, luego voy a ver a Yeshua y le abro el costado. De esta manera sí hace sentido que estaban rodeando un árbol. Aunque uno está a la izquierda y otro está a la derecha, sí había manera de de no pasar por Yeshua, sino que hasta el final. Espero que lo hayan visto. Ya lo voy a poner aquí en esta cámara. Sí hace sentido así. Si no, no haría sentido. ¿Cómo fue que lo brincaron y luego regresan para quebrarle o tratar de quebrarle las piernas? ¿Ok? Ahí les dejo sus comentarios para que ustedes hagan su investigación. No son comentarios míos, son comentarios que están ahí ya por muchos miles de años, ¿ok? O cientos de años. Como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Fíjense, los soldados romanos están diciendo este hombre era justo. Aunque después de haber asesinado a Yeshua, están reconociendo que Yeshua era sin culpa e inocente. ¿Ok? La multitud, 23:48 Lucas. Toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces aquí tenemos, esto es increíble, ¿ok? Porque aquí estamos viendo a los soldados romanos de Pilato reconociendo que este hombre es sin culpa. Luego toda la multitud que los líderes religiosos habían enardecido para crucificarle, reconocen que la regamos y empiezan a herir su pecho y se dan la vuelta y se van del espectáculo. Ya no esperan a nada, ya no esperan a cuando le van a romper las piernas, ya no esperan nada. Se han dado cuenta porque se oscureció, ya estaba oscuro, pero el terremoto y todas las cosas que se dio, y están viendo desde allá arriba el templo, y allá están viendo el alboroto que se está haciendo porque se acaba de rasgar el velo, ¿ok? Todas esas cosas están sucediendo, y uno esperará, bueno, los líderes religiosos, ya viendo todo esto, también se van a arrepentir, ¿ok? Eso es lo que yo espero. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Este es Mateo haciendo el relato. Verdaderamente, Hijo de Dios era este. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían salido de Galilea a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya sabemos que es Salomé. ¿Okay? Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, ya saben, ahí ya está a punto de empezar el otro Shabbat alto, que empieza otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que va a durar 7 días. Estos fueron a Pilato y le rogaron que se le quebrasen las piernas y fuese quitado. Todos se están arrepintiendo, todos están reconociendo que este es el Hijo de Dios, todo el mundo, la multitud, todo el mundo, pero los líderes religiosos, en lugar de después de tirarse al piso y haberse arrepentido, van con Pilato y dicen, ahora córtale las piernas. Pues ellos tenían este temor de que si resucita por lo menos no va a caminar, o para que ya se muera de plano, o el último sufrimiento. Lo habían apedreado. Lo habían desfigurado. ¿Ok? Pero ahí tienen a los líderes religiosos. Los romanos se arrepienten, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La multitud se arrepiente, pero estos córtale las piernas.
Y vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces, si están así, se tuvieron que brincar a Yeshua. Pero si están en forma de un árbol, como les explicaba, haría más sentido. Yo nomás estoy haciendo un comentario. Asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Eso dice ahora Marcos. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, aquí hay varios sábados, Shabbats altos. Es el Pesach, el que empieza la fiesta de los panes sin levadura, y después el Shabbat semanal, que es cuando va a resucitar el Señor. Entonces viene José de Arimatea, senador noble, fíjense, dentro de toda la bola, dentro de todo el grupo, tiene que haber alguien bueno. Y ya vimos que Nicodemo se salió de ahí, y aquí también vemos a otro, a José de Arimatea, que las genealogías dicen que era tío de Yeshua. Está ahí porque, ¿cómo me inclino para que este era pariente de Yeshua? Porque nadie puede pedir el cuerpo si no es un familiar. Y estas leyes ya vienen desde antigüedad. ¿Ok? Entonces José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, era un discípulo de Yeshua, vino y osadamente entró a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló de que ya murió, porque lo habían apedreado. A los otros no lo habían apedreado, pero a este lo habían apedreado porque se estaba muriendo de acuerdo a la ley de estos líderes religiosos, que decía, hay que apedrear a aquel que diga que es hijo de Dios o que es Dios. ¿Ok? Por eso es que murió muy rápido. Normalmente duraban ahí hasta días. ¿Ok? Pero ahora ellos quieren que ya muera porque hay que cumplir la fiesta. ¿Ok? Por eso hay que morir rápido. Tienen que matarlo rápido. Esta es la hipocresía más grande de estos líderes religiosos. Y Pilato se maravilló de que ya fuese muerto y entonces manda a llamar a un centurión y le dice, ve, pregunta si ya murió. ¿Cómo que ya murió? ¿Qué le hicieron? Y después regresó el centurión, enterado del centurión, le dio el cuerpo a José de Arimatea. ¿Ok? Lucas 23:50 dice, y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, y Lucas aquí, ya sabes, es un investigador, y va a poner su porqué, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, y era de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces ahí vemos este relato, todos se arrepienten, menos estos personajes. No es que yo los odie, pero de repente uno se tiene que poner en las chanclas de ellos y decir, ¿vale la pena el poder para seguir en contra, después de todas estas manifestaciones, en contra de Dios? Y seguir en nuestro enojo porque nos están quitando nuestra posición, nuestro poder, nuestra autoridad. No vale la pena. Soltemos el poder, aún el de poder que tenemos sobre nuestras propias decisiones. ¿Ok? Vamos a la sepultura. Porque en la sepultura hay que traer también a todos los testigos. Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver qué está sucediendo. Pero hasta a partir de aquí yo ya estoy viendo, ya vi, ahí está Yeshua, ¿verdad? Ya murió. Lo van a tener que bajar porque sigue otro Shabbat. Sigue otro Shabbat alto donde hay que guardarlo. Hay que guardarlo, pero ellos, fíjense, no están guardando este Shabbat, tampoco van a guardar el otro. Porque en este ya hicieron que mataran a Yeshua, ya ahora le quieren cortar las piernas. El siguiente Shabbat, ¿ustedes creen que van a guardarlo? No lo van a guardar. Las mujeres sí lo van a guardar, porque dice que ellas no van a ir a comprar las especies porque este Shabbat se está acercando. Entonces no van a comprar especies ahí. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelto una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Mateo fue lo que dijo, Mateo 27. Marcos 15:46, el cual compró una sábana, José de Arimatea, y quitándole, lo descuelga, lo envuelve en la sábana y lo pone en un sepulcro que estaba cavado en una peña
y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Ellas andaban bien atrevidas. Los discípulos andaban escondidos, pero las mujeres andaban ahí de cerquitas viendo todo, ¿ok? Lucas, ¿qué dice? José de Arimatea, llegó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. ¿Okay? Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, como fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí vemos a las tres mujeres, aquí no la menciona a Salomé, pero ahí está con ellas. Ellas van a regresar, pero hay que guardar el Shabbat que sigue, que es el primer día de los panes sin levadura. Van a esperar y no van a ir a comprar especies hasta el segundo día, van a ir a comprar las especies, y hasta el tercer día van a regresar a ver qué está pasando, a llevar el ungüento, ¿ok? Pero aquí estamos viendo que ellas reposan el Shabbat alto. Después de estas cosas, de que está ahí Yeshua, José de Arimatea, este es el testimonio más grande o más poderoso, si se fijan, es el de Juan. Juan dice que él es un testigo, ¿ok? Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en secreto por miedo a los judíos, era discípulo de Jesús, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, y trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras, o sea, un dineral. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto. Por eso es que la arqueología moderna quiere mandar al cuerpo de Yeshua allá, a otro lugar muy al norte del templo. No, este está enfrente del Monte de los Olivos, donde está el huerto. Aquí lo está diciendo. Y en el huerto un sepulcro nuevo, porque ahí, acuérdense, en las faldas del Monte de los Olivos, si ustedes hacen su investigación en cualquier libro de historia, donde están las tumbas de los descendientes de David, están ahí. Entonces este es un descendiente de David. ¿Dónde hay? Arimatea, José de Arimatea era descendiente de David, tío de Yeshua, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, ahí cerquita, pusieron a Yeshua. Juan. Ahora Mateo dice, al día siguiente, o sea, ¿al día siguiente de qué? De que lo bajan, de que lo entierran. ¿Por qué lo tenían que matar? Porque era que iba a empezar un Shabbat alto, ¿ok? Pero ellos al día siguiente en la mañana, ¿quiénes? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos van a Pilato. Pues no se supone que por eso era todo el asunto, quiebre las piernas, porque mañana ya no vamos a poder hacer nada. Ellos van a la oficina de gobierno, las cuales ellos no respetan el Shabbat, no guardan el Shabbat, no saben qué está pasando con las fiestas. Pero estos líderes religiosos sacerdotales, sí, los sumos sacerdotes van. Los príncipes los líderes de los sumos sacerdotes van allá y le dicen a Pilato, Señor, nos acabamos de acordar que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos esa noche no durmieron. ¿Qué tal si sí resucita como dijo? ¿Qué tal si sí es el Hijo de Dios? Vamos a hacer todo lo posible porque no resucite. Ya no le quebraron las piernas, pero vamos con Pilato que selle bien esa piedra y que ponga guardia ahí alrededor. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, cuando aún estaba vivo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3. Porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Ven? Tenían miedo.
que sigue diciendo Mateo 27, dice, y Pilato les dijo, ustedes tienen guardia. Eso a mí no me interesa, ustedes tienen su guardia, la guardia sacerdotal, la guardia que cuidaba el templo, eran levitas. Ustedes tienen su guardia sacerdotal, la guardia del templo, úsenla. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Es Shabbat. Van a mandar 200 personas, 2 centuriones. 200 personas van a mandar a cuidar la tumba. Y yendo ellos, ¿quiénes? Ellos tenían que usar. Pilato dijo, yo ya no quiero nada con este asunto. Ustedes tienen guardia, manden su guardia de ustedes. Y aseguraron el sepulcro sellando la piedra con la guardia. Ahí están 200 personas. Un día, 2 días. Y en el tercer día Yeshua va a resucitar. Y aquí traigo nuevamente nuestros 4 testigos para dar fe de lo que sucedió. Mateo 28:1, Mateo empieza, y la víspera del sábado, que amanece el primer día de la semana, tenemos que desaprender algunas cosas y parar de celebrar cosas paganas y meterlas a las iglesias y decir que es Yeshua, porque Él no va a morir en un Viernes Santo y resucitar en un domingo de resurrección, porque no cabría la señal que fue la única señal que Dios les dio a ellos, 3 días y 3 noches. Él va a estar. Entonces, Él sí va a morir como dice la Biblia, no como dice la Iglesia Católica instituyó para que se glorificara el día del sol, el día domingo. ¿Okay? Así que era la víspera del sábado semanal que amanece para el primer Shabbatón. Primer Shabbat. ¿Cuál primer Shabbat? Acuérdense que acaba de pasar la fiesta de Pesach, los primeros frutos. Va a llegar un Shabbat semanal. Vayan a Levíticos 23. Va a llegar el primer Shabbat semanal y después se van a contar 7, que son 49 días. Y el día después va a caer el domingo. Entonces aquí cae, ¡pum!, el primer Shabbat, que va a empezar a contar los Shabbats o las semanas, porque aquí todo es acerca de contar. Vino María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, y he aquí fue hecho un gran terremoto, otro terremoto, una réplica, bueno, este es otro terremoto. ¿Ok? 3 días y 3 noches después, vuelve a haber otro terremoto. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaban sentados sobre ella y su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias se asombraron y se fueron vueltos como muertos. Se fueron, imagínense. ¿Qué pueden hacer 1000 gentes? 10,000 gentes contra el ejército de Jehová. Nada. 200 no es nada. Ellos todos se asustan y se van. Marcos que dice, como pasó el Shabbat, María Magdalena, la madre de Jacob, y Salomé, aquí se la menciona, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Acuérdense que ellas sí guardan el Shabbat, entonces tienen que pasar estos días el Shabbat de fiesta, el primer día de los panes sin levadura. Y ahora vienen, compran drogas aromáticas para venir a ungirle, y muy de mañana, en el primer Shabbat, aquí se lo quité, bueno, ahí está, pero está en azul, está itálico en la Biblia, no aparecen estos. En el primer Shabbatón, lean su Biblia, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra? Eso venían pensando, ¿quién nos va a revolver la piedra de la puerta del sepulcro? Porque ellas fueron, cuando lo sepultaron, iban de lejos, la vieron, hagan de la piedra, pero vamos, estas mujeres fueron y iban en el camino pensando, ¿quién va a mover la piedra? Y como miraron, ven la piedra que ya estaba quitada, la cual era muy grande. Lucas que dice, y el primer día de la semana, ahí también aparecen itálicas, esa palabra día aparece itálico en mi Biblia, en la mía, esa versión antigua. Y el primer Shabbatón, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, aquí
se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué dice Juan? Y el primer Shabbatón, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Este escritor, saben que esta María Magdalena es clave, la están mencionando todos. Si venía nada más con la otra María o si venía con María y con Salomé, fue en este momento, ¿ok? Siendo aún oscuro al sepulcro, vio la piedra quitada del sepulcro, entonces corrió y vino a Simón, o sea, van de regreso a Pedro, ¿verdad? Y a otro discípulo, a Juan, al cual amaba Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí. Ok, lo tomamos aquí. Perdón. Y en el primer Shabbatón, este es Juan, en el primer Shabbatón, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió, vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, quien es Juan, y le dice: se han llevado el cuerpo del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces salió corriendo Pedro y Juan, el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, otra vez es la misma palabra, estando a las puertas cerradas, donde los discípulos... Ok, aquí me salté algo. No lo quise mencionar, pero... Perdón, lo voy a mencionar. Cuando van María Magdalena, María la madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé, ven la piedra removida y se van, ¿ok? Están afligidas y están llorando. ¿Dónde han de haber puesto? Y viene una persona que ellos no saben que es Yeshua y le dice: estamos llorando porque no sabemos dónde han puesto el cuerpo del maestro. Y ahí se dan cuenta que es él, pensando que era el hortelano el que cuidaba el huerto. Se dan cuenta, pero él les dice: no me toquen aún todavía. Y ahí es cuando se van. Ya lo vimos, se llevaron. Yo me hice esta pregunta, ustedes se la van a hacer si es que leyeron, porque si no han leído y no están haciendo estas preguntas que son básicas, porque esto yo lo he leído. Y sobre todo porque, bueno, cada Semana Santa nos las leían las supuestas 7 caídas del Señor y las 7 palabras, todo esto, ¿ok? Y ya vimos con la cruz cayéndose. Y si ustedes alguna vez visitaron una catedral, ¿ustedes han visto la catedral? ¿Ok? Ustedes han visto que normalmente aparecen todas las figuras, los dibujos que están así, empiezan de allá, luego acá, y luego van hacia allá. Todos los dibujos tienen que ver con estas 7, con la crucifixión, las 7 caídas. Y dan unos dibujos allá, y las 7 palabras, y cada vez es que cayó, las 3 caídas y las 7 palabras, están estos murales pintados, porque esta es la historia cuando uno es niño, y en el catecismo que te están entrenando, te llevan, y ahí va el grupito de niños, te están explicando. Entonces tú te quedas cada vez que vas a la iglesia, de niño, sabes esta historia. ¿Sabes? Esta es la historia de la iglesia, del cristianismo. Claro que la historia del hebreo es, ¿sabes qué? Dios hizo a Adán. Y nuestra historia empieza allá, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué les dije esto? Porque María Magdalena y María, la otra María, y Salomé van a tener este encuentro con el hortelano. Y entonces, ¿por qué cuando van a Pedro y le dicen: no sabemos dónde han puesto el cuerpo del maestro? ¿Qué pasó aquí? ¿Ok? Yo me hago estas preguntas. No sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Como fue tarde aquel día, porque ahí ya se les apareció, y se regresan a la casa. Ya saben que ya no está el cuerpo ahí. Ya saben que no está el cuerpo ahí. ¿Ok? Están en la casa donde están reuniendo. El que habían alquilado para estar ahí en el aposento alto, lo habían alquilado para todas estas actividades, porque acuérdense que era el Pesaj y toda la semana los panes sin levadura. Y muchos se quedaban todas las 7 semanas, ¿ok? Lo agarraban como que era todas las fiestas. Otros iban y regresaban después. Como fue tarde aquel día, ¿cuál día? En ese día, porque ya llegaron ahí en la mañana, ¿ok?
cuándo empiezan los días y cuándo terminan los días es la clave para entender esto. Cuando fue tarde aquel día, el primero de la semana, ¿ok? El primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vamos a apurar. Vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y como hubo dicho esto, les va a soplar. Les va a soplar, y ellos aquí dicen, tomen el Espíritu Santo. A los que le remitieren los pecados les van a ser remitidos, y a quienes los retuvieren les serán retenidos. Esta es una clave, o es un mandamiento, o es una situación que nada más Juan explica aquí. Les sopla y les dijo, tomen el Espíritu. El Espíritu va a llegar 7 semanas después. Bueno, 50 días el día siguiente del Shabbat. Lucas 24:13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día. Ya vamos a acabar. Lo sé por esta historia. A una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido, y aconteció que yendo, hablando entre sí, le preguntaron el uno al otro. El mismo Jesús se llevó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Estos son 2 discípulos. No son de los 12, pero son 2 discípulos. Y ya se van. Están abandonando todas las fiestas. Ya no se quedaron, ya se van. Están afligidos porque el día que... Este es el tercer día, y donde se hace 3 días que murió. Están angustiados y se van. Yeshua se los va a encontrar y dice, ¿a dónde van? ¿O qué está pasando? Dice, ¿qué tú acaso eres el único que no lo sabes? ¿No sabes lo que ha sucedido? Lo que sucedió es que nosotros creíamos que en este Yeshua. 24:18. Y le respondió el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Imagínense diciendo, ¿no sabes tú lo que ha pasado? No lo sabes. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo? Fíjense en esta frase aquí. ¿Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Quiere decir que entre la mañana de que se encontró con las mujeres, al atardecer de lo que acabamos de leer, cuando ya se juntó con los 12 discípulos, pasó esta situación. Yeshua estaba haciendo obra, apareciéndosele a mucha gente que se estaba desanimando en ese momento. Y los estaba visitando. Él conocía los corazones y Él les va a dar aquí palabras. Y no hallando su cuerpo, entonces se empiezan a contar estos discípulos. Sí, las Marías vinieron y nos dijeron que no encontraron el cuerpo. Fueron y vinieron y también dijeron que habían tenido una visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces ellos están diciendo, los discípulos todavía no habían visto a Jesús resucitado. Esto era entre el medio de estas 2 situaciones. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, quiere decir que cuando una persona se está desanimando de su fe, la manera de recuperarla es ir y leer a Moisés y a los profetas.
De lo contrario, no vamos a saber, porque lo que hemos aprendido en nada más lo que les decía estos dibujos de la iglesia y las películas, se nos puede caer en una situación difícil. Pero él le va a volver a leer a Moisés y a los profetas, les va a decir el tema principal, les declaró todas las escrituras de lo que de él decían Moisés y los profetas, lo que hablaban de Yeshua. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Fíjese lo que provocó que Yeshua les recordara los escritos de Moisés y los profetas. Agarraron con fuerza al Mesías. Si nosotros queremos recuperar esa fe, necesitamos ir a los profetas y a Moisés. Entonces, si queremos recuperar nuestra fe, necesitamos ir a Moisés y a los profetas. Y entonces vamos a poder agarrarnos nuevamente con fuerza al Mesías. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos y va a comer con ellos, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos con ellos y le conocieron. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. En la tarde ya se desapareció. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a aparecer allá con los discípulos, lo que acabamos de leer. ¿Ok? Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora que hicieron, se fueron a Jerusalén. Regresaron a donde Dios les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu venga. Recuperaron la fe en una cena, en un partimiento de pan, en una lectura de Moisés y de los profetas, y regresaron a donde tenían que estar y esperar nuevas instrucciones del Mesías. Y se fueron allá a reunirse ¿con quién? Con los 11, a los que estaban con ellos. Lucas 24:40. Ahí ya cuando está, y en diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Está reunido ahora con los 11, con los 11, perdón, y la otra gente. No creyendo aún ellos de gozo, se maravillaban diciendo, ¿tienes algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Por eso es que cuando vemos la pintura, aquella de Da Vinci que dice la última cena, aquí lo vamos a ver comiendo varios días todavía. ¿Okay? Estas no están pintadas, pero Yeshua todavía va a seguir comiendo con ellos. No va a tomar la copa, pero va a comer. Y en diciendo esto les mostró las manos, ¿verdad? Y les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y de un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Quiere decir que este cuerpo resucitado va a comer. ¿Okay? Lucas 24:44. Y él les dijo, estas son las palabras que les hablé, aun cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Entonces ahora los 11 y todos los demás están entendiendo por qué les está abriendo el sentido, diciendo, ya todo lo que pasó estaba escrito. Tenemos que volver a leer a Moisés, a los profetas y los salmos. 24:46 de Lucas. Lucas está dando mucha información aquí. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de la potencia de lo alto. Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales les van a seguir. A los que creyeren, en mi nombre van a echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos ponerán sus manos y sanarán. Estas son las señales que necesitamos que regresen a este cuerpo, a este sacerdocio, a esta familia de Israel. Porque estas son, si no han regresado es porque todavía no hemos regresado a donde tenemos que estar. Pero van a regresar porque es la promesa de Dios. Esperemos estar ahí y cumplir los requisitos para estar en el tiempo y en el momento adecuado, cuando todo esto va a ser restaurado para el pueblo. Y lo sacó fuera. Lucas va a decir, ya después de que les da estas instrucciones, espérense, va a venir el Espíritu Santo, les va a dar estas señales, que pienso yo que en este momento se han perdido este poder. Los saca y los lleva allá hasta Betania. Fíjense. Y alzando sus manos los bendice.
Ahora esta es una bendición del Yeshua resucitado. ¿Se acuerdan del sacerdote en la cena? Ahora esta es la bendición sacerdotal del Yeshua resucitado. Los bendice y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hechos nos va a traer un poquito de lo que faltó comentar ahí, ¿ok? Entonces, los que estaban los que se habían juntado, le preguntaron, esto es cuando están antes de ser desaparecido el Señor, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo de ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos antes de que fuera levantado? Cuando él les dijo, les van a recibir el Espíritu Santo. Vas a restaurar el reino. ¿Cuál reino? El que leímos en el principio. Vosotros serán un reino de sacerdotes. Por eso es que eso es lo que están preguntando. No están. Todo lo que el Señor estuvo hablando era de restaurar el pacto. Cuando les ofrece el pacto, venía todo, ¿verdad? Ustedes van a hacer una cosa preciosa para mí y ustedes van a ser un reino de sacerdotes. ¿Cuándo, Señor? ¿Lo vas a restaurar ahorita? No les toca a ustedes todavía. Pero ya les voy a dar el poder que lo necesitan para empezar esto. Y este evangelio, ¿cuándo voy a restaurar este reino? Cuando lo que ustedes van a predicar a través de la unción del Espíritu Santo y se rieguen por todas las tierras, porque dijo que iba a traer de todos los lugares a donde mandó el pueblo de Israel, pero todo va a empezar con ustedes. Ustedes se van a expandir por todas, al norte, al sur, al este y al oeste. Se van a expandir predicando este evangelio, a decirle a todo Israel que regresen, el mensaje que les he dado, que pueden regresar, que pueden ser parte de este reino de sacerdotes, porque Él ha dado la copa del nuevo pacto. Y esa fue la pregunta, ¿restaurarás el reino? Lo va a restaurar, lo está restaurando. Y Lucas, que escribió también este libro de Hechos, dice que todas las cosas van a ser restauradas como en el principio. Así que esperemos, si no es en mi generación, en la generación de ustedes o en la generación de sus hijos, pero ya no pasa de ahí, por todo lo que está sucediendo y por los años y los tiempos y las señales, que el Señor, mientras las cosas en la política se están en declive y haciéndose más oscuras, acuérdense que va a haber tinieblas y lo que dice Apocalipsis, pero va a haber un reino de sacerdotes con una unción, con un sello especial, predicando el evangelio y trayendo mucha gente a los pies del Señor. Y de eso es lo que estamos. ¿De qué reino quieren ser parte ustedes? ¿Del reino de la oscuridad o del reino de luz? ¿Del reino de los sacerdotes de Baal, matando niños y quemando niños y comiéndose unos a otros? ¿O de este reino de sacerdotes trayendo almas para el sumo sacerdote Yeshua y trayéndolos a la luz, ser parte de este sacerdocio, de este nuevo pacto? Padre, te damos gracias por habernos hecho una propuesta como se le hiciste al pueblo de Israel. Nosotros aceptamos, Señor, tu propuesta, aceptamos la ratificación con tu sangre hecha en la crucifixión, hecha en el madero. Y queremos estar en la cena de confirmación, en las cenas de las bodas de José, para sellar nuestro pacto, el pacto que tú tienes con la casa de Israel, con las 12 tribus, el pacto eterno, el pacto de amor, las bodas, volverte a casar con Israel, Señor. Queremos ser parte de las bodas del Cordero, de este nuevo pacto. Ayúdanos a entender que tú has derramado toda tu sangre para que se abra este pacto.
nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el ofrecimiento que nos haces a mí, a nuestros hijos, a mi esposa y a todo aquel que quiera oír, como dijo Éxodo 19. Si oyeres mi voz, si oyeres este pacto y lo guardares, te vas a ser el tesoro para mí. Vas a ser un reino único, reino de sacerdotes, un pueblo peculiar. Por eso Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, un reino de sacerdotes, un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, porque todo ha estado perfecto en tu palabra. Y nos has dado la oportunidad de tener un libro, de saber leer, de leerlo y de entender que tú tienes un plan con Israel. Tú tienes un plan a todos aquellos que se acercan y quieren ser parte de Israel. Tienes un pacto eterno con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos sus descendientes. Y permitiste, Señor, que lleguemos a este momento. Gracias. Bendice a mis hijos, bendice a mi esposa y a mis nietos. En nombre de tu Hijo amado. Camino en humildad y en obediencia a su Dios. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre. Por amor, camino en humildad y obediencia a su Dios. Por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga: y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Oh.
admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne